Hola, mi nombre es Rodrigo Rivero, soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy hablaremos sobre el modelo económico en Chile. Para abordar este tema, hablaremos sobre el Consenso de Washington, que corresponde a un conjunto de políticas públicas para el desarrollo aplicado en América Latina entre las décadas de 1980 y 1990. Entonces veremos en qué consisten estas políticas, cuáles fueron las políticas principales aplicadas y cuáles fueron sus resultados. Bueno, el consenso de Washington es hoy en día un concepto muy popular en los círculos académicos, pero fue acuñado por primera vez por el economista John Williamson en el año 1989 en una presentación que realizó en la Conferencia Económica Internacional del mismo año en la ciudad de Washington. De ahí su nombre, Consenso de Washington. Lo que él hace en esta presentación y posterior publicación, que allí tienen el título, es resumir el consenso existente respecto a las 10 mejores políticas públicas económicas para sacar a América Latina de la situación de estancamiento económico y crisis económica en la que se encontraba. Por lo tanto, lo que él hace es resumir el consenso existente entre la comunidad académica, los ministros de economía de los países latinoamericanos y los policy makers o elaboradores de políticas públicas latinoamericanos respecto a cuáles eran esas mejores medidas. Cabe resaltar que no es a propósito de esta presentación que América Latina entra en la aplicación de estas políticas, sino que es al revés. Estas políticas públicas ya estaban siendo aplicadas en la región desde mediados de la década de los 80, algunos países antes, otros países después. ¿Sí? Entonces, lo que él hace es resumir en 10 medidas que más consenso generaban para el desarrollo de América Latina. Vamos a ver el contexto. Respecto al contexto, la década de 1980 en la región fue una década de crisis económica, de crisis de la deuda, ¿sí? En donde la crisis, digamos, de la deuda afectó a las mayores economías latinoamericanas. Esta crisis vino acompañada de crisis inflacionarias o hiperinflacionarias, dependiendo el caso, ¿sí? Por lo tanto, en términos de desarrollo económico y crecimiento económico, hablamos de la década perdida de 1980 en el conjunto de la región. ¿Vale? A eso tenemos que añadir los procesos de democratización que estaban ocurriendo en los países latinoamericanos, que se habían visto afectados por las crisis políticas, ¿no?, y dictaduras militares en la década de los años 70. ¿Sí? Durante los años 80 comienzan a experimentar estos procesos de democratización o de transición a la democracia, algunos antes, otros después. Y en términos internacionales se observa un cambio de paradigma respecto a la concepción del desarrollo. Y concretamente se observa la emergencia de posturas neoliberales respecto al rol que debía tener el Estado en el desarrollo económico y social. ¿Sí? Ese sería el contexto histórico-económico en el cual debemos entender al consenso de Washington. Bueno, vamos a ver en qué consiste el consenso de Washington. Como les decía anteriormente, el consenso de Washington consiste en el resumen de las 10 medidas políticas públicas que mayor consenso generaban en la región respecto a cómo conducirla hacia el desarrollo y sacarla de la situación de estancamiento económico y crisis económica en la que se encontraba. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el decálogo de aquellas 10 medidas. Primero, la disciplina fiscal, ¿no? Es decir, se recomienda la reducción del déficit fiscal que afectaba
en gran medida en los países latinoamericanos, producto de la crisis de la deuda. En segundo lugar, repriorización del gasto fiscal, lo que en Chile se conoce como focalización, que es una repriorización del gasto fiscal hacia salud primaria, educación e infraestructura, y de esa manera mejorar la distribución de ingresos al interior de la sociedad. En tercer lugar, la reforma tributaria para mejorar los incentivos económicos y la equidad horizontal. En cuarto lugar, las tasas de interés. Se recomendaba que fueran determinadas por el mercado, no por el Estado, y positivas en términos reales. Quinto punto, tipo de cambio competitivo, quiere decir un tipo de cambio que favorezca a las exportaciones latinoamericanas. Sexto lugar, liberalización del comercio, es decir, una reducción progresiva de los aranceles a las importaciones, es decir, en su grado óptimo debiese estar en torno al 10%, esa era la recomendación. Séptimo lugar, la inversión extranjera directa, ¿no? Es decir, la abolición de cualquier barrera a la inversión extranjera o la entrada de empresas internacionales que en todo momento debían ser tratadas en igualdad de condiciones con las empresas nacionales. En octavo lugar, el programa de privatizaciones, en donde se recomendaban que las empresas públicas fueran privatizadas. Noveno, la desregulación, es decir, abolir las regulaciones que impidan la entrada de nuevas empresas o que restrinjan la competencia. Y por último, los derechos de propiedad, y en el fondo se recomienda la seguridad jurídica para proteger los derechos de propiedad. Esas son las 10 medidas que conforman el decálogo conocido como el Consenso de Washington. Bueno, para ver la implementación y los resultados de la aplicación de estas medidas conocidas como el Consenso de Washington, me basaré en un paper publicado por Nancy Birchall, Augusto de la Torre y Felipe Valencia en 2010. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las medidas conocidas como el Consenso de Washington comienzan a ser aplicadas en la década de 1980, a mediados de la década de 1980, pero hacia 1990 adquieren un gran dinamismo. De hecho, este periodo, que va desde 1990 hasta 1995, es conocido como la Gran Ola de reformas estructurales en América Latina. Continúa después de 1995, pero como se puede apreciar allí, a un menor ritmo, ¿sí? Este ritmo también difiere según cuál es el sector, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos 4 sectores: comercio, finanzas, impuestos y privatizaciones, y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de las privatizaciones, la mayor cantidad de privatizaciones fueron realizadas entre 1994 y 1999, ¿sí? Cada una de estas barras mide la cantidad de reformas aplicadas hasta 1989, hasta 1994 o hasta 1999, y vemos que en todos los casos las reformas aplicadas hasta 1989 son la menor cantidad de reformas en todos los sectores. ¿Sí? Ahí tenemos el total. Esto contrasta con lo que se suele pensar respecto al Consenso de Washington, que fue aplicado generalmente en la década de 1980 y por las dictaduras militares. Este gráfico nos muestra una imagen distinta. Fue aplicado fundamentalmente en la década de 1990, cuando ya América Latina estaba en procesos de transición hacia la democracia y de democratización. Bueno, en relación a los resultados de estas medidas conocidas como el Consenso de Washington, tenemos en primer lugar la inflación, ¿sí? Y aquí vemos una reducción significativa de los niveles de inflación en la región, sobre todo en aquellos países que estaban pasando por
crisis hiperinflacionarias como el caso de Argentina, Brasil o Perú. Ahí vemos una reducción muy significativa. Otros países que no tenían niveles tan elevados de inflación también lograron reducirla considerablemente, como el caso de Chile, Colombia. Por lo tanto, podemos decir que en la región se redujeron considerablemente las tasas de inflación, a pesar de los casos de México y Venezuela, que ahí pueden ver que no hubo una reducción. En segundo lugar, la deuda pública. Aquí vemos que se mantuvo entre un 25 y un 50% en gran parte de los países de la región. La excepción sería Chile, que observa una notable caída desde principios de los 90 hasta finales de la década de los 90, en donde alcanza un 20% del PIB, ¿no? La deuda pública alcanza en torno al 20% del PIB, más o menos. Prácticamente la mitad que tenía al principio de la misma década. Por lo tanto, ahí Chile destaca. En cuanto a la pobreza, podemos observar que durante la década de 1990, el periodo de mayor intensidad de la aplicación de estas políticas, la pobreza se mantuvo estable, ¿sí? Como pueden ver ahí en la línea continua. Pobreza definida según el umbral del Banco Mundial que se establece en los $4 por día, ¿sí? Y esta estabilidad en los niveles de la pobreza, en torno al 45% de la población latinoamericana más o menos, contrasta con la tendencia observada en el crecimiento del PIB per cápita de la región. Como vemos, durante el mismo periodo, el PIB per cápita muestra un crecimiento importante. Por lo tanto, podemos decir que durante la década de 1990, el crecimiento económico no fue acompañado de un mejoramiento en los niveles de pobreza. La pobreza comienza a decaer con fuerza desde los primeros años del siglo XXI, pero no así en la década de 1990. Respecto a la desigualdad, podemos observar aquí distintas regiones del mundo: Latinoamérica, la barra más oscura; Asia, la OECD, y Europa del Este en la década de 1970, 80 y 90, y vemos cómo América Latina, la barra más oscura, crece de manera constante, ¿sí? Y además de eso es la región con mayores niveles de desigualdad, como se puede apreciar en este gráfico, ¿sí? En el caso de Chile, aquí podemos ver la experiencia chilena individualizada, ¿no? La línea negra representa el índice de Gini, que es un indicador que mide la desigualdad de ingreso, en donde 0 representaría la igualdad absoluta y 1 la desigualdad absoluta, ¿no? En ese rango se mueve este indicador, ¿sí? Y aquí vemos cómo Chile, a finales de la década de 1980, alcanza sus niveles históricos en el índice de Gini, que representa la desigualdad. Y durante la década de 1990 se reduce respecto a lo que había sido los finales de los 80, pero se mantiene en un nivel elevado, en torno al 0.52. ¿Sí? Las regiones o los países con menores niveles de desigualdad están en torno al 0.3. ¿Okay? Por lo tanto, vemos una reducción respecto a los años 80, no obstante, esa reducción hace que se mantenga durante los 90 en niveles elevados. ¿Okay? Entonces, corresponde ahora ver las conclusiones de esta presentación. Bueno, en relación a las conclusiones,
Podemos decir, en primer lugar, que hubo una estabilización macroeconómica en la región, apreciable en la reducción de los niveles de inflación, sobre todo en las mayores economías de la región. En segundo lugar, podemos decir de que hubo un crecimiento económico importante, significativo, sin reducción de la pobreza, sobre todo durante la década de 1990, en donde se mantuvieron los niveles de pobreza en la región. En tercer lugar, podemos hablar de una desigualdad constante en altos niveles, que a su vez se experimenta una leve alza entre 1970 y la década de 1990. Existe un consenso en la literatura respecto a que este conjunto de medidas, conocidas como el Consenso de Washington, generó muchas expectativas. Sin embargo, sus realizaciones estuvieron muy debajo de esas expectativas. Y esto se suele atribuir a fallos contenidos en estas medidas. Por ejemplo, una visión incompleta del desarrollo, centrado fundamentalmente en el crecimiento económico y dejando de lado otras dimensiones del desarrollo, como por ejemplo el desarrollo social o el papel del Estado en la economía y en el desarrollo. Y por otro lado, otro fallo que suele coincidir la literatura es que hubo políticas generales, diseño de políticas generales aplicadas a contextos específicos. Es decir, la adecuación de estas políticas a la realidad local tal vez fue uno de los principales obstáculos que tuvieron estas medidas. Muy bien, hemos finalizado esta cápsula, espero que les haya servido, que les haya sido útil, que les haya gustado. Yo me despido y será hasta una nueva oportunidad.